Bienvenidos, queridos oyentes, al podcast Camino y Pilar de Fe. Es un inmenso gozo dar inicio a este espacio de encuentro y reflexión que nace del corazón de la fe del Cantón Santiago de Píllaro. Nuestra voz es la voz digital de la fe pillareña, una peregrinación sonora que busca encender nuestros corazones y afianzar nuestra devoción. El nombre de nuestro podcast no es casual, sino un mapa de nuestra espiritualidad. Camino evoca a nuestro patrono Santiago Apóstol el Mayor y nos recuerda la travesía constante de la vida cristiana y la llegada de su venerable reliquia. Pilar nos remite a la Santísima Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, que es fundamento y sostén inquebrantable de nuestra fe. Su devoción fue entronizada en nuestro cantón hace apenas un par de meses atrás. Juntos formamos Camino y Pilar de Fe, un espacio dedicado a la voz, la espiritualidad y la devoción que nos une. Nuestro objetivo es claro: evangelizar a nuestra comunidad, preparando nuestros corazones para el gran suceso que es la llegada de la reliquia de nuestro patrono Santiago el Mayor, y transformándolo en un punto álgido de una profunda y duradera evangelización. Gracias por unirse a esta aventura de fe. Saludos, Comunidad Católica de Santiago de Píllaro. Hermanos en la fe, bienvenidos. Queremos expresarles un saludo a nombre de nuestra iglesia, de la Iglesia de Santiago de Píllaro y de nuestro párroco, el reverendo Padre José Luis Frías, quien con una gran visión ha creído conveniente empezar este proceso de presentaciones o de podcast, denominado así, para llegar hasta la comunidad con un mensaje evangelizador y con una gran noticia que les vamos a dar a conocer en el transcurso de este primer podcast que estamos por iniciar y desarrollarlo. Ustedes tendrán la suerte de conocer un acontecimiento importante que se va a vivir acá en nuestro cantón en los próximos días. Este podcast ha sido denominado Camino y Pilar de la Fe, con el cual vamos a conversar con sacerdotes, con laicos. Dios mediante tengamos la posibilidad y la presencia también de nuestro pastor de la diócesis, Monseñor Giovanni Pazmiño. También estaremos haciéndole llegar la invitación para poder compartir temas importantes que nos van a ayudar a crecer a nosotros como iglesia, como un pueblo creyente y un pueblo de fe. Así es que vamos a saludar y dar la bienvenida a este primer podcast al reverendo Padre José Luis Frías, vicario y párroco del Cantón Santiago de Píllaro. Bienvenido, Padrecito. Estimado René, muchas gracias por el saludo y por la presentación, y gracias a todos los que nos están mirando, y un saludo especial en nombre del Señor. Para mí ha sido un momento de discernimiento, un momento de alegría y también de bendición, el querer incursionar en esta nueva realidad que es la realidad de la virtualidad. Y a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de muchos procesos y de mucho reflexionar, hemos tomado la decisión junto a los colaboradores de aquí de la Iglesia de Santiago de Píllaro, el poder tener este espacio, al cual le agradezco primero a Dios y luego pues a ti que siempre estás detrás de todo esto, y a la buena voluntad y a la buena acogida pues de la gente que está también detrás de cámaras, ¿no? A ellos, a sus familias, a los dueños pues de este servicio que le ofrecen, que es importante para poder llegar a todos los espacios que queremos llegar con la evangelización. Siento que ha llegado el momento, siento que este es el tiempo, porque los tiempos de Dios son santos y son perfectos, y al ser santos y perfectos estamos en el camino, y Él proveerá de todo, estoy completamente seguro. Y estoy muy contento y muy bendecido de poder estar y iniciar con este primer encuentro, por así decirlo. Haciendo referencia a su saludo, reverendo Padre, una de las palabras del Papa Francisco es que debemos ser una iglesia en salida, y valga la oportunidad, este va a ser el medio también para salir hacia la juventud, salir a quienes hacen uso de estos medios tecnológicos, del internet, poder llegar también con un mensaje de formación espiritual. Con esto vamos a dar inicio a este diálogo que vamos a abordar diferentes temas
entre ellos la idea esta de la realización del podcast. Reverendo Padre, estamos iniciando ya oficialmente este podcast. ¿Cuál es la motivación que a usted ha inspirado para que nosotros desarrollemos y de alguna manera lleguemos hacia la comunidad católica de Santiago de Píllaro a través de estos espacios? Estimado René, me quedo con una palabra que pronunciaste antes, que es formación. A mí me parece que nosotros, la Iglesia Católica, tiene que estar bien fundamentada, bien formada, bien estructurada. A lo largo de 2000 años, ¿no? La Iglesia ha venido mostrando pues la belleza que es Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, y dentro de esa belleza la gente, los fieles, el pueblo, tiene que entender que detrás de esta belleza que se mira en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, existe un sinnúmero de procesos, de tiempo, de historia que se ha venido dando por medio de esta formación, de esta experiencia espiritual. Me parece que en los tiempos en los que estamos hoy, en los tiempos en los que nos estamos desarrollando, como estamos mirando la realidad, es importante poder llegar a estos espacios. Y no estoy hablando de un espacio de una habitación o de unas paredes. Estoy hablando del espacio más importante al cual tenemos que nosotros llegar en este momento, que es el corazón. El espacio más importante que tiene una persona, que tiene un hombre sobre esta tierra, un ser humano sobre esta tierra, es su corazón. Y tenemos que llegar con un mensaje claro, preciso, verdadero. En tiempos de relativismo como el que estamos, necesitamos eso, ¿no? Sobre todo nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros jóvenes, los jóvenes de hoy necesitan eso, ¿no? Necesitan conocer la verdad. Y esta verdad en la fe es Cristo nuestro Señor. Para un bautizado, para un hijo de Dios, el marco antropológico, es decir, el marco donde nosotros nos ponemos y miramos como referente, es Cristo. Y si Cristo es nuestro referente, nuestro marco antropológico, no tenemos pérdida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, lo que a mí me emocionó y tomé la decisión precisamente fue por eso, ¿no? Y tomamos la decisión conversando, fue por eso. Los jóvenes del grupo juvenil, cuando te compartí la idea, también al hermano Jesús, que ya lo conocerán en el siguiente podcast, y todo lo demás, es un tiempo importante, es un tiempo de Dios. Es un tiempo de Dios. Sé que también dentro de la evangelización por medios digitales no es tan fácil, ¿no? Porque también tenemos que pasar por la navaja de la crítica y de las controversias y de las polémicas. Pero bueno, vamos a vivir el evangelio, ¿no? El evangelio es clarísimo cuando dice, cuando reciban persecuciones, cuando reciban críticas, cuando reciban lo que sea por mi causa, ese es el camino, ¿no? Ese es el camino. Así que estamos decididos y queremos hacerlo. Y lo único que yo le pido al Señor es esa sabiduría de Dios para poder hacer santamente y rectamente que este tiempo sea de Él, no de nadie más, sino del Señor, de Dios, para poder conquistar almas. ¿Y para dónde? Para el cielo, porque eso es lo que queremos, la salvación. Y yo añoro, anhelo, pienso que todos necesitemos eso, ¿no? Que los jovencitos que ahora nos están viendo, que están mirando ahí un poco dudando de que si miro o no miro, o le escucho a este cura loco, lo que sea que tengan que decir, anhelen el cielo. Anhelemos al cielo. Ya lo decía el santo Carlo Acutis, apenas, ¿no? Apenas elevado a la santidad, decía que vivir los sacramentos, que vivir la Eucaristía es una autopista al cielo, ¿no? Y eso quisiéramos que lo entendiéramos todos. Y este es uno de las metas y de los objetivos. A propósito de camino que he hecho referencia, tanto refiriéndose a Jesús, camino, verdad y vida, la autopista para llegar al cielo. ¿Cómo le ha parecido este nombre que se le ha puesto al podcast, Camino y Pilar de la Fe, que de alguna manera hace referencia a nuestro santo patrono y a la Virgen del Pilar? Lo dicho, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Recuerdo hace algún tiempo atrás cuando Monseñor me había hecho la propuesta para venir a Píllaro, ¿no? Yo lo tomé con un poco de temor, un poco de miedo, y un poco de recelo, ¿no? Estaba un poco dudando y Monseñor me decía, no, pero ándate, vete allá. Yo venía de una experiencia del seminario, te cuento, Renécito, venía de una experiencia del seminario, estaba de formador en el seminario y Monseñor me dijo, yo Padre José Luis, le necesito en Píllaro, necesito que me ayude allá.
Entonces, ahí empezó toda esta travesía de fe, porque es una travesía de fe, es un camino de fe, ¿sí? Y llegué a Píllaro un 3 de septiembre del año 2018. Me acuerdo clarito, llegué acá a Píllaro, el tiempo ha pasado, el camino ha pasado, el camino está recorrido. eh, Son los mejores años de mi vida, por así decirlos, porque es una realidad de la madurez de mi vida espiritual, sobre todo por eso, ¿no? Porque llegué con 38 años, ahora tengo 45 años de edad, entonces para mí eso es una exigencia profunda de una respuesta que tengo que darle al Señor, porque el tiempo se me acaba. El tiempo se me acaba. Y para todos, y perdón que se los diga así, para todos, se nos acaba. Y entonces llegué acá y miré a Santiago como el patrono, como el referente, y le dije a Santiago, le dije, enséñame a quererte. Yo quiero a mi iglesia, quiero a Jesús, amo a Jesús profundamente, amo los sacramentos, la Eucaristía, y amo a los apóstoles, pero enséñame a amarte a ti mucho, de una manera muy particular, porque era ya mi patrono, Santiago mi patrón, al que tenía que conocerlo, al que tenía que quererlo, al que tenía que venerarlo. Entonces ahí empezó este camino, ahí empezó este camino. Por eso digo, los caminos son perfectos. Monseñor me puso en un tiempo histórico, en un momento determinado, y yo empecé un poco a profundizar el camino a profundizar la vida de Santiago, el discípulo del Señor. Y entonces me acuerdo que con el padre Darwin, no sé, muchos se acordarán del padre Darwin Chinanchi, iniciamos con esto de escribir las novenas, se escribió las novenas. Y mientras escribíamos las novenas, también intervino pues en esto de la construcción de las novenas a Santiago, tu papá, don David, al que le agradecemos muchísimo porque él conoce mucho esto de la realidad de Píllaro y ha sido un servidor de la iglesia incansable y que ha estado en tantas generaciones aquí en la parroquia. Él, me acuerdo que también Monseñor, él también nos animó a hacer las novenas y fuimos descubriendo la vida de Santiago, y en el camino de Santiago nos encontramos con la Santísima Virgen del Pilar, y así nos encontramos con una realidad tan bella y tan bonita, ¿no? Que a lo largo de los podcasts iremos desarrollando un poco más de esto, pero ahí nos encontramos. Entonces, el tema de los podcasts, Camino y Pilar de Fe, pues tiene que ver el camino con el camino de fe, en este caso de cada uno de nosotros, pero con el camino de Santiago, y luego Pilar dedicado a la Santísima Virgen, a la Virgen del Pilar, ¿no? El sostén de la Iglesia. María es un sostén, es un pilar fundamental dentro de nuestra fe. Por lo tanto, muy acertado el tema de estos podcasts y muy acertado este momento de reflexión para entender lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Ahora tengo que expresarlo, no me puedo quedar, padre. Cuando tuve la oportunidad de saludarle y usted llegaba y venía con todo ese ánimo y ese entusiasmo de trabajar, de prestar su servicio en su vocación sacerdotal acá en Santiago de Píllaro, en todo este tiempo ha hecho un trabajo de avivación de la fe y del conocimiento a Santiago, porque tenemos que decirlo que es nuestro patrono. De hecho, en algún momento ni se lo nombraba como Santiago de Píllaro, ahora ya se menciona al cantón mismo con el nombre de su santo patrono. Pero desde su presencia, acá hemos visto ese impulso de su parte para orientarnos, guiarnos en la devoción a este santo patrono que de alguna manera es desconocido, porque hay muchos santos patronos en diferentes lugares, diferentes barrios, pero ya como cantón mismo era desconocido Santiago Apóstol. Sí, bastante, ¿no? Los tiempos cambian, sí, los tiempos cambian y claro, cuando llegamos acá, pues el santo patrono no era tan venerado, no era tan pedido para celebrar una Eucaristía y todo lo demás, y entonces dije, este es el momento, ¿no? Este es el momento, no solo la reconstrucción del templo, físicamente hablando, sino también esto de volver a reconstruir esto que es bonito, que es la fe, porque tiene que partir de algo, ¿no? Y la vida cuando parte de la fe, entonces todo es un complemento, ¿no? Todo llega por añadidura.
como dice, ¿no?, la palabra de Dios en el reino de Dios, ¿no? Entonces, ha sido un desafío bastante grande, porque volver a que la gente empiece a entender cuál es su patrono, volver a buscar que la gente empiece a quererle a su patrono, ¿no? Porque es como que a ver, ¿qué santo es más milagroso? Y estoy un poco más cerca de aquel que es milagroso, y me voy acá porque acá, y Santiago no. Pero quisiera dejar una anécdota histórica, digámoslo así. El doctor José María Cobo Borbalino, el gran historiador, siguiendo la historia de Monseñor Federico González Suárez, hace referencia a la época de la colonia en aquel momento, y en la fundación, y dice que cuando hacen el cambio de la fiesta, porque primeramente se celebraba en Píllaro, se celebraba el 1 de mayo, se celebraba a Santiago, apóstol, el mayor, el 1 de mayo. Y luego dicen, bueno, pero ¿por qué celebran el 1 de mayo? Celebremosle el 25 de julio, porque es la fecha de Santiago. Bueno, que también eso tiene larga data y tiene una historia detrás. Entonces, justamente cuando cambian la fe, cuando cambian de fecha, la historia la relata José María Cobo Borbalino, dice, vino como es una especie de castigo, así lo entendió la gente pillareña en ese momento, ¿no? Siglo XVII, siglo XVIII aproximadamente, y entonces dice, no, entonces la gente empezó a decir, Santiago es muy bravo, porque cuando empezaron a celebrarle el 25 de julio, vino, dice, un poco de necesidad, de carestía, y un poco de enfermedades y algunas muertes. Entonces es como que le empezaron a tener un poco de temor a Santiago. Y claro, y todo tiene relación, le digo entre comillas, todo tiene relación, porque de Santiago dicen que es el hijo del trueno, de Boanerges, el hijo del trueno, ¿no? Y tiene también relación con Píllaro significa altar del Dios exactamente. Tiene una relación poderosa, tiene una relación, como utilizan hoy la palabra, muy potente, dicen ahora, también la utilizo, ¿no? Es una palabra muy progre, pero la utilizo por esta vez. Entonces, dice, entonces tiene mucha relación. Entonces, por eso es que entonces es como que no le querían celebrar mucho a Santiago, porque era muy, muy bravo, ¿no?, por esta experiencia que tuvo el pueblo pillareño en aquel entonces, que relata la historia. Entonces se celebraba el 1 de mayo, y eso es un dato histórico y es un dato muy bonito, ¿no? Entonces la gente es como que nos quedamos en celebrar el 1 de mayo, y entonces celebraban el 1 de mayo ya no a Santiago Apóstol el Mayor, sino a Santiago Apóstol el Menor. Entonces, desde ahí parece que viene esta riña un poco complicada, pero al fin entendemos que Píllaro celebra y vive a Santiago Apóstol el Mayor, porque hay 2 apóstoles Santiago, ¿no? Entonces, es importante entender esto, ¿no? Y es algo de nuestra historia. Entonces, no es que se ha perdido, ¿no? Es que nos olvidamos de promover nada más. Y la fe sigue intacta, ¿no? La fe sigue intacta, y ahora que vamos descubriendo más características de Santiago, más cosas bonitas de Santiago en su fe y en su entrega, estoy seguro que nosotros vamos a poder entender y comprender por qué fue fundada Píllaro en Santiago, por qué nosotros tenemos que llevar a pecho abierto a Santiago, ¿no? Acuérdate, René, y acordémonos todos que Santiago significa Dios protege, ¿sí? Dios protege. Entonces, Santiago es un testigo de Cristo, y es un soldado del Señor que protege, que sale a proteger a sus hijos, a los hijos de Dios Padre. Entonces, es importante eso. Todo esto se va entrelazando, el nombre de Santiago, el nombre de Píllaro, y de hecho, haciendo referencia a lo que menciona José María Cobo Borbalino, el padre, en su historia, los diferentes catástrofes que se han dado. Y me imagino que posterior a esto, y lo había hecho referencia Monseñor Giovanni Pazmiño en una de las Eucaristías solemnes, de que llegó un tiempo en donde la fiesta a Santiago, no sé si es el mayor o el menor, pero era una de las más grandes del Ecuador. Sí, Monseñor ha hecho muchas referencias cuando a veces conversa y me pregunta cómo está la parroquia, cómo están los feligreses. Monseñor, que es una persona muy sabia, que es un historiador, ¿no? Un historiador innato, Monseñor Jorge Giovanni, él
suele relatar estas fiestas que duraban 15 días y hasta 3 semanas, y que era la fiesta de los toros, ¿no? Por tradición, en aquel entonces, ¿no? Era mucha tradición, y que los toros que se hacían, se los hacía en nombre de Santiago, y para él la veneración y el cariño, o sea, eran unas fiestas muy reconocidas, ¿no? Y claro, y como Pillero es uno de los pueblos que se fundaron, pues, hace tanto tiempo, entonces, claro, tenía mucha relevancia, claro que sí. Bueno, de pronto se preguntarán, ¿y por qué están hablando de Santiago Apóstol si no estamos próximos a las fiestas, efectivamente, que son el 25 de julio? Estamos más bien próximos a la Navidad. Pero ahora, en este momento, vamos a pedirle al Padre José Luis que nos dé a conocer esa primicia que les había anunciado inicialmente sobre la presencia de una reliquia de Santiago Apóstol, traída desde Santiago de Compostela, España, para acá, para la Iglesia Matriz de Santiago de Pillero. Cuéntenos, Sí, padre. sí, muchísimas gracias, René. Sí, esto para nosotros, especialmente para todos los pillareños y para todos los pillareños de fe, pero de esa fe que levanta y que trasciende y que cambia, tiene que ser un motivo de alegría y motivo de bendición. Sí, es verdad lo que tú dices, que estamos a punto de vivir la Navidad y estamos hablando de Santiago, y Santiago se celebra en julio, eso es muy cierto, pero precisamente nos queremos adelantar y con esta conversación y con esta formación, porque quiero que se entienda eso, que es una especie de conversación, pero también de formación en la fe y de buscar este espacio bonito en el corazón de las personas. A lo largo de todo este tiempo, de todo este camino, justamente con el ingeniero constructor de la obra, que se llama Jesús Salinas, y que le decimos hermanito porque forma parte del movimiento Juan 23. Con él llegó a tener una cercanía muy bonita en la fe, y compartimos muchas cosas importantes en la fe. Es un hombre muy correcto, muy entregado a Dios, y es un gran colaborador de nuestra parroquia, de nuestra iglesia. Entonces, algún momento, pues en nuestras conversaciones, mientras vemos cómo se va desarrollando la construcción o la remodelación del templo de aquí de Pillero, dijimos, pues bueno, ¿qué será bueno hacer para que la gente vuelva a tener este nuevo aire, este nuevo suspiro de fe? Así, porque lo que necesitamos es eso ahora, más que nunca, ¿no? Entonces, pensando, pues, y conversando por ahí, dijimos, bueno, pues será bueno traer una reliquia, ¿no? Y claro, la gente se preguntará qué es una reliquia, ¿no? Y bueno, lo que puedo decir rápidamente con respecto a lo que significa una reliquia, pues diremos que una reliquia en la Real Academia de la Lengua, el diccionario, dice que es un objeto valioso, que una reliquia es un objeto valioso que representa o que viene directo de alguien que con su vida olió a la santidad e hizo grandes cosas por la fe. Eso es una reliquia, no es un recuerdo, es algo importante. Hay 3 tipos de reliquias o 3 grados de reliquias, ¿no? El primer grado es, por ejemplo, un santo, ¿no? Una persona muy santa que murió con el olor de esa santidad, el olor de Cristo, el buen olor a Cristo, y entonces se decide que un pedazo de un hueso, un pedazo un cabello o alguna cosa sea entregada a una iglesia, a una diócesis o a algún lado, ¿no? Entonces, esa es la reliquia en primer grado. La reliquia en segundo grado es un objeto. Es un objeto que está al lado o junto al cuerpo inerte del santo o la santa. Entonces, es un objeto, ¿no? Y el tercero es un tercer grado de reliquia, tiene que ver con agua bendita, tiene que ver con un escapulario o alguna cosa que tenga relación con el santo o la santa. Entonces, esas son las reliquias, ¿no? Y las 3 forman parte de algo que es esencial, que la persona de la que viene esa reliquia estuvo cerca de Dios en gracia y bendición. Pero aquí yo rompo todo pensamiento, rompo y sesgo todo eso, porque, claro,
no es lo mismo, y perdónenme sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero claro, le digo a la gente, pues claro, es bonito, ¿no? Tener la reliquia de un santo, ¿no? Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, o del mismo Carlo Acuti, ahorita que está muy sonado y muy querido y muy amado, muy venerado, a pensar en la reliquia de alguien que estuvo con el Señor. Y esto es algo muy importante. La gente quizás no entienda la riqueza que va a tener Píllaro hoy, una riqueza espiritual, ¿no? Una riqueza espiritual. Es pensar que la reliquia es de Santiago, apóstol, el que estuvo con el Señor, el que caminó con el Señor, el que miró llorar a Jesús, el que miró alegrarse a Jesús, el que contempló al Señor ahí en carne y hueso, el que miró a hacer milagros y el que también en nombre del Señor salió a hacer milagros. Es Santiago apóstol. ¿Sí? Fue En parte de primera la persona. transfiguración. Por supuesto, sí. Los relatos, aquí lo tengo para no olvidarme, por ejemplo, los relatos bíblicos nos hablan, por ejemplo, en Mateo 17:1, Marcos 5:33, sobre la transfiguración, los elegidos del Señor para la oración en el monte, en el Tabor, la transfiguración, y luego también cuando fueron a mirar a la hija de Jairo cuando estaba muerta, también estuvieron ellos. O cuando fueron a ver a la suegra de Pedro, ahí estuvo Santiago, ¿no? Entonces, son estas realidades que forman parte de la fe y de nuestra iglesia. Entonces, esto tiene que ser para nosotros un motivo de alegría, un motivo de fe y de entender esta devoción a Santiago. Y por eso digo que los caminos son santos, son perfectos. Le compartí esta idea a Monseñor. Monseñor me dijo en algún momento, mire padre, sabe que vamos a hacer todo lo posible por traer la reliquia y vamos a empezar a hacer el proceso para poder traer la reliquia, porque el cuerpo de Santiago, de Santiago Apóstol, se encuentra al noreste de España, que es en Santiago de Compostela, en la región de Galicia, ¿sí? En el antiguo reino de Asturias. Ahí se encuentra Santiago de Compostela. Exactamente. Hoy googleaba un poco y veía, está a 9.000 kilómetros de distancia, ¿no? Cómo los tiempos de Dios son así tan bonitos, tan perfectos, que estamos a 9.000 kilómetros de distancia y de todo Santiago de Compostela llega a Píllaro la reliquia. Una reliquia. Me dirán, padre, pero un huesito, no. La reliquia, y pues hay que decirlo, la reliquia es de segundo grado. Ya. De segundo grado, ¿sí? Es un objeto que estaba ahí en contacto. Es un objeto que estaba en contacto, ¿no? Entonces, bueno, la historia de aquí cambia, gira la historia, porque ya les contará el ingeniero, les contará el hermano Jesús cómo se dieron las cosas, ¿no? Y claro, no voy a adelantarme nada, pero en el segundo podcast se darán cuenta cómo los caminos de Dios son perfectos y santos y cómo se dieron las cosas. Pero lo que sí tengo que decir a todos los que nos están mirando y nos están escuchando es que la reliquia ya está aquí en Píllaro, está entre nosotros, está aquí, ha llegado de tan lejos, y lo más bonito de esto es que cuando estábamos en este proceso, ¿no? En este proceso de traer la reliquia, el ingeniero Jesús Salinas, pues, que estaba ya en Santiago de Compostela, me llama y me dice, padre José Luis, yo estoy aquí, estoy de peregrinación, y aquí está un padrecito que es el canciller de Santiago de Compostela y quiere hablar con usted. Era como las 5 de la mañana aquí en Ecuador en esa madrugada, ¿no? No sabía lo que pasaba, todavía estaba durmiendo ese momento. Y entonces era una conversación, entonces yo era dormido, era hablando por teléfono y eso era una locura. Pero era una experiencia tan bonita. Pero hermano Jesús, todavía no hay que traer la reliquia, hay que esperar a traer la reliquia, ¿no? No, padre, yo ya estoy aquí. Bueno, ya les contará la historia. Entonces nos pusimos en contacto y allá con el canciller de la arquidiócesis, y luego el canciller de la arquidiócesis pidió evidentemente permiso al arzobispo de Santiago de Compostela, y claro, nos pidieron algunas digamos, cosas para poder confirmar de que
lo que se estaba diciendo era verdad, porque no se le podía dar a cualquiera una reliquia y algo tan sagrado, tan significativo. Entonces, rápidamente, esa misma mañana, pues ya me levanté, porque ya me quité el sueño, ¿no? Con esa llamada de tan lejos. Y enseguida me puse a redactar una carta que fue dirigida al arzobispo de Compostela, de Santiago de Compostela, una carta dirigida al canciller de la curia, y lo mandé enseguida. Luego grabamos, me acuerdo así, rápidamente un video que ahí en la oficina de la parroquia. Luego les hice un panorama ahí de la remodelación, la catacumba donde va a estar la reliquia que tenemos ahora en Píllaro. Y así fue como ya se convencieron allá de que lo que estaba pasando era algo real, ¿no? Yo les cuento así rapidito, ¿no? Entonces era algo real. Así que pues luego pues ya tuve el contacto del canciller, me puse en contacto con él, hablamos un poco, y entonces pues así llegó. O sea, los planes de Dios son así. Los planes de Dios son así. Y está aquí en Píllaro esta reliquia, que espero que todos la veneremos y que lleguemos a entender esta plenitud maravillosa. Y yo sí quiero que entienda eso la gente, que entienda eso los pillareños, los devotos de Santiago, y para cualquiera, ¿no? Alguien de la provincia, de la diócesis y de cualquier parte, venga acá a la iglesia de Santiago de Píllaro y pida acercarse a la reliquia de Santiago, porque es tan hermoso. Cuando yo recibí la reliquia en mis manos, a mí se me cayeron las lágrimas, y de eso son testigos. Yo me emocioné tanto porque aparte de la reliquia que tenemos aquí, también les digo que se nos regaló una piedra de la tumba de Santiago, ¿no? De la tumba de Santiago, una piedra de la tumba de Santiago. O sea, son dos regalos maravillosos, ¿no? Y estamos hablando de tanta historia y de tanto amor, de tanta entrega. Píllaro, definitivamente creo que es bendecido con esta noticia que nos da, que nos comunica el Reverendo Padre, de la presencia de una reliquia del mismo Santiago Apóstol, que tendrá el honor, Píllaro, de poseerla. Y Padre, ¿cómo está pensado, cómo se está organizando para hacer la presentación de esta reliquia y dar a conocer a la comunidad de Santiago de Píllaro? Muy bien, antes de responderte esa pregunta, y no te olvides de la pregunta, yo quisiera que entendieran esta parte también que me parece importante, el proceso que hemos tenido. Yo quiero agradecer de todo corazón a las personas que se han sumado para ser priostes de Santiago. A mí me parece que el pueblo tiene que saber esto, ¿no? Y los feligreses y todos los jóvenes y los que están ahí detrás tienen que saber esto, ¿no? Que cuando se empezó esto de evangelizar, de hablar de Santiago, se hizo la propuesta de que ¿quién quiere ser un prioste de Santiago? ¿No? Porque claro, todos los santos y patronos, patronas tienen sus priostes, pero lamentablemente aquí no habían los priostes de Santiago, o si los habían eran muy pocos, ¿no? Que es el barrio 24, sí, que sí, todos los años hacían la barrio central, sí, barrio central. perdón, el barrio central, que todos los años hacía, pero había algo más, ¿no? Había algo más, y entonces empezamos con dos, en este mismo lugar donde estamos. Empezamos con 2 personas, ¿sí? Y han pasado los años, ahora somos 12, con la bendición de Dios. Somos 12 personas, los priostes de Santiago, ¿no? Y 12 personas que se han jugado y que han estado y que comparten con nosotros la Eucaristía, porque tenemos una Eucaristía también aquí en este lugar. Comparto con ellos la Eucaristía, reflexionamos, conversamos, hablamos, y no solamente esta parte espiritual, sino también la parte económica. Yo quiero decirlo así, y quiero agradecer a todos los priostes, ¿no? Que ellos nos han ayudado mucho en la parte económica, y con ellos hemos levantado grandemente el templo, ¿no? Si no fuera por el apoyo de los priostes, ¿no? Es un conocer a Santiago, y es un conocer a Santiago, y es un decir, bueno, esto es para Dios, y lo doy con cariño, y lo doy con corazón. Y les cuento algo más, el milagro de Santiago, no voy a dar nombres, ¿no? Porque no hace falta dar nombres, ¿no? Pero lo voy a decir, ¿no? Una persona de ahí, de los priostes, me dijo un día: Padre, mire, yo era de las personas que le criticaba mucho a usted. Okay. Muchísimo. Padre, yo era una de las personas que también en Facebook, cuando alguien decía algo en contra de la iglesia y en contra de usted, también le ponía y también decía, así es. Y ahora es prioste de Santiago. Esos son los milagros. Y me dijo: Padre, quiero pedirle perdón a Dios y quiero pedirle perdón a usted.
y yo quiero ofrecer mi vida a Dios. Y es una de las personas que nunca falla a las reuniones, es una de las personas que nunca falla para las Eucaristías y es la persona que siempre está con nosotros. Y lo digo públicamente. Así que no adivinen, no busquen adivinar quién es, porque no lo voy a decir. Pero es algo maravilloso. Eso no lo hace el Padre José Luis, eso no lo hace. Eso lo hace solo Dios. Cuando el hombre es capaz de abrir su corazón. Punto. No hay más. Esa es la conversión. Qué bien, ¿Sí? qué bien. Entonces, la pregunta. Habrán más testimonios. La pregunta era, ¿cómo se está preparando para la presentación de la reliquia acá Sí, en Santiago de nosotros hemos conversado y hemos visto que el día preciso será el Día de los Ángeles. ¿Sí? Ustedes saben que aquí tenemos como tradición, después de la Diablada, tenemos la fiesta de los ángeles y tenemos la misa de Año Nuevo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, si no estoy mal, después el domingo, después del 6 de enero, haremos la celebración de los ángeles, la misa de Año Nuevo, y ese será el momento oportuno, creo yo, para poder hacer esta presentación de la reliquia y esta motivación espiritual para la gente de Píllaro. Creo que es el primer momento que se ha dado a conocer y me imagino que a partir de ahora empezará la difusión ya de la presencia de Santiago y la preparación de la comunidad, del pueblo, en torno a este acontecimiento que se va a vivir. Sí, por supuesto. Precisamente una de las actividades propuestas es esta, ¿no? La de los podcasts y de poder compartir a través de pantalla y a través de micrófonos este regalo maravilloso que tiene Píllaro, ¿no? Es un regalo de Dios para Píllaro. Estoy convencido de aquello, estoy convencidísimo de aquello, primero. Segundo, tenemos previsto que las personas puedan hacer su propio camino de Santiago. Ya hemos conversado con los padres y vamos a tener una celebración por cada comunidad, por cada barrio. Vamos a tener una celebración con la reliquia en la iglesia de Santiago de Píllaro y así sucesivamente hasta cuando llegue el mes de julio y Dios quiera que ya el 25 de julio, Dios quiera que para el 25 de julio del 2026 ya apenas en pocas semanas estaremos en el nuevo año, sí, y nuevo año y meses para julio, podamos inaugurar la iglesia totalmente remodelada. Esperamos con la ayuda de Dios y obviamente con la ayuda de los feligreses. Que sí, y seguro esto va a ser un gran impacto, más allá incluso del valor histórico de la reliquia del mismo apóstol Santiago, del amigo íntimo de Jesús. ¿Cuál será el impacto en la vida espiritual de la comunidad, de los creyentes de Santiago de Píllaro, la presencia de esta reliquia? Tiene que ser el mismo impacto de los apóstoles, ¿no? Dice la palabra de Dios, sed santos como mi Padre es santo, ser perfecto como mi Padre es perfecto. Y yo estoy convencido de que todos podemos llegar a entender la santidad desde ahí, desde hacer la voluntad de Dios. Y creo que todos necesitamos esta parte espiritual. Vuelvo a insistir que los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos de oscuridad. Lo digo así, no tengo miedo en decirlo, no tengo ningún problema. Estamos viviendo en tiempos de oscuridad, ¿no? Lo que está pasando a nivel global, a nivel mundial, nos hace notar y hace un diagnóstico de cómo está el corazón del hombre. Es un diagnóstico claro de cómo está el corazón del hombre, ¿no? Hay mucha mezquindad, mucho egoísmo, mucha ambición, mucha codicia a todo nivel. Lo que está pasando en nuestro país es triste, ¿no? Corrupción a todo nivel, en todo lado, ¿sí? La situación está de la violencia, el narcotráfico y tantas otras cosas y la política, pues que no falta ahí, y todas estas cosas que hacen mirar un rostro negativo, el incremento de suicidios, que es otro diagnóstico de que la sociedad no está bien, ¿no? Y en este tiempo de Navidad, en este tiempo de Adviento, es donde más este tipo de problemas florecen, ¿no? Digamos, salen a la luz y afloran, por así decirlo, lo digo así. Hay más suicidios, más decepción de la vida y tantas otras crisis que se dan, ¿no? Entonces, por eso yo también pido oración, porque en estos momentos donde que posiblemente todos podemos decir Feliz Navidad y alegrarnos por los regalos y por el amigo secreto y por tantas cosas, hay gente que sufre, muchísima gente que sufre.
y que miran esta fiesta con dolor, con tragedia y tantas otras realidades. Entonces René, es importante que entendamos que lo que tiene que trascender en nuestra vida y en nuestro corazón es esta alegría de Cristo en nuestra vida. Y esto tiene que trascender en nosotros, esta reliquia tiene que trascender en nosotros y tiene que llevarnos a tener una experiencia espiritual, porque los jóvenes no están teniendo una experiencia espiritual. Están teniendo una experiencia de todo, pero menos una experiencia espiritual. Tienen experiencia de todo, pero no de una experiencia espiritual. Y por eso digo, qué bien puesto, lo digo así, a Santiago como patrono en Pillero. Y qué hermoso entender que la palabra Santiago es el que defiende. Y le vamos a pedir a Jesús que nos envíe a Santiago a defendernos de la maldad, a defendernos del horror, del oprobio, del materialismo, del consumismo, de tantas ideologías que nos están haciendo daño y nos están dividiendo, están polarizando nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestros valores. Entonces, tenerle a Santiago como patrono para nosotros tiene que ser especial y decirle, venga a defenderme, tú eres el guerrero, ¿no? Y eso relata, y me salto a la historia, y esto se relata en la gran batalla de Clavijo, en España, en el año de 1844, cuando estaban los españoles batallando para la reconquista católica cristiana frente a los moros, a los musulmanes. Y entonces pues ellos invocaron y apareció, dice, el gran Santiago en un caballo blanco y con su bandera de guerra y su espada de lucha, y España fue reconquistada nuevamente y el cristianismo volvió a ser lo que ha sido siempre. Por eso cuando uno mira todas estas cosas, uno tiene que decir con certeza, Dios existe, Dios es real, Dios está presente. Porque Dios nos libra de todo. Cuando uno cree profundamente, cuando uno está convencido de Dios, la vida es mejor. Y uno tiene que convencerse de eso. Entonces, eso es muy, muy, muy necesario, muy importante, ¿no? Por eso agradezco a todos, agradezco a mis catequistas, agradezco a los jóvenes del coro, a ti, René, que también formas parte del coro, de los coros, y a todos los agentes de pastoral que con un granito de arena hacen posible mostrar el rostro de Cristo, ¿no? Y para mostrar también el rostro de Cristo tenemos estos instrumentos valiosos que es los apóstoles, y en este caso concreto el apóstol Santiago, ¿no? Y al movimiento Juan 23, que ahora están haciendo las novenas, las asambleas cristianas por Adviento, por Navidad, y todos que estamos ahí en marcha para evangelizar. Interesante, importante hacer este análisis tan profundo en torno a la realidad que está viviendo nuestra sociedad. En sí sentimos un ataque muy fuerte a la iglesia, a la juventud, pero también nos eleva el espíritu, nos da mucha esperanza estos acontecimientos como los que vamos a vivir y de los que usted ya ha hecho mucha mención en torno a la vida, la historia de quién es Santiago Apóstol, que Pillero se sienta orgulloso de tener un santo patrono de este calibre grande, como decíamos, amigo cercano de Jesús. De alguna manera, la presencia de esta reliquia nos entrelaza, nos comunica con España, con Santiago de Compostela, la presencia de la reliquia aquí en Pillero. Sí, la verdad que sí, nos hace nuevamente creer que la iglesia es universal. Nos hace creer que la iglesia es universal y que todos los bautizados en Cristo somos hermanos y fraternizamos en la cruz de Cristo, porque esa es nuestra realidad, ¿sí? El apóstol Santiago nos conduce a Cristo, porque Cristo es camino, verdad y vida, ¿sí? Y por eso yo invito a que nos enamoremos de Santiago y que le pidamos a Santiago que nos lleve a Cristo, que nos lleve a Él, ¿sí? Él es el gran intercesor, ¿no? También como María Santísima, ¿no? Entonces, eso le tenemos que pedir a Santiago. Y yo quisiera que esta reliquia sea, pues, una reliquia que se entienda que con la fe se mueven montañas, ¿no? Con la fe se mueven montañas, ¿no? Hay mucha gente que está enferma, que cree profundamente en Dios y que quiere un milagro. Entonces, la presencia física de la reliquia significa también la presencia de Cristo, real, ahí, ¿no? Real, Cristo ahí presente,
en la entrega y en el martirio de su amigo Santiago. Pedirle un milagro, pedirle una sanación a Cristo, pedirle a Cristo una sanación, un milagro por medio de Santiago y por medio de esta reliquia de Santiago. Sería especial y sería importante para nosotros. Y de hecho yo considero de que aquí en adelante va a haber muchos testimonios Ya te conté uno, ya les conté uno, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos más, hay muchísimos más. Hemos podido ver personas que han empezado a acercarse. De hecho, le comento, padre, tuve la oportunidad de conversar con un joven que me manifestaba, le había visto que participaba de las novenas de Santiago en la época correspondiente, y ahora me comentaba que está con todas esas ganas, ese optimismo, ese deseo de ser parte de esa travesía, del camino de la peregrinación de Santiago allá en España. Y creo que es fruto de este trabajo que se ha venido realizando en torno a nuestro santo patrono. Sí, la verdad que sí, la verdad que es impresionante el testimonio de personas que cuentan de la experiencia de fe que han tenido y de conversión en el camino a Santiago. Pero bueno, estos serán temas. Luego con más podcast y con más tranquilidad iremos contando todo esto de la historia, porque mucha gente dirá, pero ¿por qué Santiago está en España? ¿Por qué no está en Jerusalén? ¿Por qué no está allá? Porque claro, la lógica nos dice eso, ¿no? Pero no, Santiago está en España. Así nos dice la tradición y así nos cuentan y nos relatan la historia, ¿no? La historia nos relata eso, que Santiago fue enterrado en España, ¿no? Y les adelanto un poco, ¿por qué Santiago está en España? Santiago, recuerden que estaba en Zaragoza, ¿no? Allá donde se le apareció la Santísima Virgen del Pilar, y que es otro tema también que lo contaremos. Entonces, Santiago decidió ya regresar, cumplió con su misión, ¿no? Y regresó. Dice la historia que más o menos en el año 42 después de Cristo, él desembarcó ya a la orilla, pues allá en Tierra Santa, ¿sí? Llegó allá, en Jerusalén ya llegó, lo atraparon a manos de Herodes Agripa, lo atraparon y lo condenaron a muerte. Dicen que fue degollado, ¿no? Entonces, como no les enterraban y tenían una fosa común, fueron y agarraron el cuerpo de Santiago y lo botaron como si fuera cualquier cosa ahí, su cabeza y su cuerpo lo botaron ahí. Para ellos no servía nada, para los judíos ahí, para Herodes, pues era cualquier cosa. Lo mismo se hizo con la cabeza de Santiago, de Juan el Bautista, también. Entonces, una persecución voraz, una persecución férrea como hoy. Aunque la persecución hoy es blanda, aunque la persecución a la iglesia aquí en Ecuador es blanda, pero existe persecución, hay persecución a la iglesia y a la fe, y a los curas y a las monjas y a todo lado, hay que decirlo con toda franqueza, hay que decirlo. La cosa no pasa en África, por ejemplo. En África están matando sacerdotes, religiosas, están secuestrando y matando a la iglesia, y es cosas que quizás no aparecen y no se dice mucho, no se habla mucho de esto, no se habla mucho de esto, pero habría que hablarlo. Eso, entonces, ¿quiénes recogen el cadáver y la cabeza de Santiago? Son sus dos discípulos. Dice la tradición que San Atanasio y San Teodoro cogieron el cadáver y llevaron a España. Y llegaron hasta la región de Galicia, lo que es el antiguo reino de Asturias, y que ahí le enterraron a Santiago, ¿no? Eso dice la historia, lo cuenta, y después de la muerte de San Atanasio y San Teodoro, también ellos fueron enterrados ahí junto a su maestro, su mentor. Entonces, más o menos en el siglo IX, ¿sí? Se descubre la tumba de Santiago. ¿Y por qué es la tumba de Santiago? ¿Por qué hay la certeza de que es la tumba de Santiago? Porque se relata que estaba el cuerpo junto a la cabeza, ¿cierto? Y al lado dos discípulos, dos personas, ¿no? Signos cristianos y sobre todo el nombre, Giacomo. Y de hecho se dice que, leí algo de esto, que se visibilizaba cierta luminosidad, sí, en ese lugar, y por eso el nombre de Compostela, campo de estrellas, sí. Así es como se llegó allá a divisar y cómo llegaron a la tumba, sí, porque en el cielo había estas estrellas, o esta estrella grande que señalaba, ¿no?
donde había estos cuerpos enterrados, ¿no? Es el primer mártir de los apóstoles. Sí, el relato es sí. Eso lo encontramos y quisiera pues a lo mejor que vayan a sus Biblias, a la palabra de Dios, Hechos 12:1-2. El libro de los Hechos de los Apóstoles, 12:1-2. Está relatado ahí cómo fue martirizado y cómo llega a ser el primer discípulo de los 12, el primer discípulo que murió por la fe, por Cristo y por la iglesia. Para nosotros eso nunca tenemos que olvidarnos, porque estamos fríos en la fe, pasa lo que pasa. Y nos van a coger dormidos. Y van a arrasar otra vez con la iglesia. Y nosotros no podemos dejar. Y cuando digo arrasar, no hablo de guerras ni de cosas así. Cuando digo arrasar con la familia, arrasar con la vida y el futuro de los jóvenes y arrasar con todo aquello que forma parte de los valores cristianos y de nuestra fe. Reverendo Padre, creo que vamos a tener temas muchísimos para compartir y dialogar con usted y la sabiduría que le caracteriza para orientarnos y guiarnos, para ir cerrando este primer podcast que ha sido muy interesante. Nos ha guiado muchísimo. Sí me gustaría de pronto ese mensaje de su parte, cómo podemos mantener viva esa fe y ser los pilares en nuestro cantón de nuestra creencia, del amor a Dios y de fortalecernos espiritualmente. Bueno, de muchas cosas que podría decir, yo creo que yo me quedo con las palabras de Jesús cuando él se despide ya de sus apóstoles y él sale al cielo, ¿no? Él ya sale a la derecha del Padre, ¿no? O sea, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, bauticen a todos y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Debemos creer en las promesas del Señor. Quizás nosotros los seres humanos podemos olvidarnos de nuestras promesas y de hecho muchas veces las olvidamos, pero jamás Dios nunca olvida sus promesas y siempre las cumple y siempre está con nosotros. Ese tiene que ser la motivación más grande de un hijo de Dios, de un verdadero bautizado del Señor, confiar en Él y solo en Él, camino, verdad y vida. Qué hermoso. Ese es el llamado, la invitación que tenemos para caminar juntos como iglesia, como creyentes, como una familia cristiana que somos acá en nuestro cantón. Queremos agradecerle al reverendo Padre José Luis por haber compartido toda esta experiencia, todos estos conocimientos. Como les decía, ha sido una verdadera orientación y guía para nosotros los católicos de nuestro cantón. Muchísimas gracias, Padre. Queremos hacerles la cordial invitación a siguientes podcasts que desarrollaremos uno por semana. Estén pendientes, ayúdenos compartiendo estos mensajes, este enlace para que otras personas puedan ser parte y nutrirse de estas enseñanzas que en esta noche hemos recibido y en las siguientes noches también, que lo haremos con personas especiales como invitados para compartir los siguientes podcasts en este camino, en este proceso a la presentación y a recibir la reliquia de Santiago Apóstol en nuestro cantón. Muchísimas gracias, Padre. Sus palabras de despedida. Nada, simplemente agradecerles a los que están detrás. Muchas gracias. Aunque no lo crean, detrás hay mucha gente. Está bastante gente y muchísimas gracias a ellos por su tiempo, por su ayuda desinteresada y que el Señor bendiga cada uno de sus proyectos, cada una de sus vidas, de sus trabajos y de sus necesidades. Muchísimas gracias, porque detrás de esta conversación hay mucha gente. Y quiero que pues me ayudes agradeciendo pues a los dueños de la empresa y a todos los que han hecho posible que podamos iniciar con este proyecto. Y gracias a todos. Y estaremos en contacto y estaremos comunicándonos. Claro que sí. El agradecimiento justamente para Gómez Comunicaciones, que nos está colaborando con su equipo técnico, equipo humano para la realización de estos podcasts. Invitarles a la próxima semana, un nuevo encuentro con ustedes en un podcast Camino Pilar de Fe. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.